Hola, mis queridos estudiantes. El día de hoy les enseñaré sobre la prueba de la UNSA 2020. Sociales ordinario, primera fase, dada el 25 de agosto del año 2019. Las preguntas a analizar son sobre química. Quien les habla de nuevo es el profesor Moisés Hugo. Para cualquier consulta, llamarme a mi celular 97 35 55 033. Soy un profesor de Arequipa, Perú, con ganas de que ustedes sigan aprendiendo. Bien, en la pregunta 77 es referente a una pregunta sobre química, pero las ciencias están relacionadas, ¿verdad? La química, la matemática y la física tienen una relación. Por lo tanto, tenemos que analizar esta pregunta con ese propósito. La pregunta 77 nos dice: en relación a los cambios físicos y químicos, tenemos 4 alternativas. La primera alternativa nos dice: 1. La vaporización del mercurio es un proceso químico. La pregunta 2, o la opción 2, nos dice: la oxidación del hierro es un proceso químico. La opción 3, la fermentación de la chicha es un proceso físico. La opción 4, la quema de basura es un proceso físico. La alternativa correcta es: tenemos que analizar de las 4 opciones cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Como ustedes se darán cuenta, en las preguntas de la universidad tenemos 5 opciones: A, B, C, D, E. Pero ustedes no tienen que tener miedo. Esto lo hacen simplemente para que ustedes se confundan. Entonces, analicemos. ¿Qué es un proceso químico y qué es un proceso físico? De acuerdo a la teoría de la química, un proceso químico es cuando un compuesto o una materia no se puede volver reversible. Y un proceso físico es cuando sí se puede ver su reversibilidad, o sí se puede ver su elemento original. Entonces, la vaporización del mercurio, en este caso Hg, que es su símbolo, es un proceso químico. Parece que es verdad, pero no. La vaporización del mercurio, como el mercurio es un elemento químico, cuando se evapora se vuelve gas. Por lo tanto, ese gas se puede volver otra vez en líquido. Por lo tanto, es un proceso físico, ¿sí? Y no un proceso químico. Entonces, la primera opción sería falsa. Por lo tanto, viendo esas alternativas, podría ser la B, la D o la letra E, más no la A ni la C. Bueno, vemos la oxidación del hierro. El hierro o el fierro es la letra Fe o su símbolo en química. Es un proceso químico. En este caso, sí. ¿Qué es la oxidación del hierro? Es cuando el hierro pierde electrones. Y cuando pierde electrones, se oxida el hierro, ¿verdad? Entonces, prácticamente en la vida diaria vemos que sí cumple esto. También cambia su forma. Entonces, sería verdadero. Entonces, la opción que ya está apuntando es la letra B, ya que la opción E no cumpliría y la D tampoco. Pero sigamos analizando. La fermentación de la chicha es un proceso físico. Bueno, parece que es cierto, porque vemos que la chicha, cuando se fermenta, sigue siendo chicha. Pero más no.
Dentro de la fermentación hay unos procesos químicos que hacen que la chicha se convierta en otra forma, ¿sí? Prácticamente ingresan unos prácticamente bacterias, y ellas hacen que se transforme. Entonces en este caso sería un proceso químico. Y la opción 4, que es la quema de basura, es un proceso físico. De hecho, que es un proceso químico. ¿Por qué? Porque cuando tú quemas el papel, por ejemplo, ¿qué queman? Cenizas, ¿sí? Entonces, ese cenizas no lo podemos convertir otra vez en papel. Por lo tanto, es un proceso químico. Entonces, la opción 4, que dice que es un proceso físico, también es falso. Entonces, la respuesta es la letra B. Que esta pregunta es mayormente teórica, por lo tanto hay que conocer la teoría de la química, las propiedades. Continuamos con otra pregunta que dieron en el examen de ordinarios sociales en el año 2019, pero para postular al año 2020. Tenemos la pregunta 78. En la reacción de combustión del propano empleado en las cocinas de gas. Ya. Eso pertenece a la química orgánica o a la química inorgánica. En este caso es a la química orgánica. ¿Por qué? Porque vemos una reacción. En este caso, ¿qué es el propano? El propano es una combustión que va a suceder, y el propano, su representación es carbono con subíndice 3, hidrógeno con subíndice 8. ¿Por qué? Porque pertenece a un hidrocarburo, ya, a los hidrocarburos llamados alcanos. Entonces, eso sumado con el oxígeno, ¿sí?, serían los reactivos. Y luego la reacción de eso se llama producto. ¿Y qué tenemos? Tenemos el famoso CO2 en el otro lado, en otro miembro, que en sí se llama dióxido de carbono, sumado a H2O, más conocido como agua. Entonces, el reactivo propano con el oxígeno, que es un gas, hace que su producto sea un dióxido de carbono con una destilación de agua. La pregunta es, sumando los coeficientes del balanceo da. En este caso nos piden que hallemos los coeficientes de cada uno de esos moléculas que tenemos. Entonces tenemos 5 alternativas: A, 12, B, 5, C, 13, D, 15, E, 4. La solución. ¿Cómo hacemos para encontrar esos coeficientes? Empezamos siempre con el producto, y en el producto vemos el famoso agua, H2O, agua, y nosotros colocamos ahí siempre un número par, ¿ya? Entonces vemos que hemos puesto 4, pero ustedes dirán, ¿por qué ha puesto 4? ¿Por qué no ha puesto 2? Podría ser 4, 2, 6, porque nosotros tenemos que tratar de igualar al reactivo. En este caso, si ponemos 4 de hidrógeno, entonces multiplicando 4 por 2 obtenemos 8 en el producto, y sabemos que en el reactivo el hidrógeno ya tiene 8, por lo tanto está cumpliendo. Ahora en el reactivo 8 ponemos, en este caso en esa molécula de propano, ponemos el valor de 1 para que cumpla. Entonces nosotros decimos 1 por 8, tenemos 8 hidrógenos en la molécula del reactivo. Ahora vamos analizando la molécula del propano. En este caso, el 1 como coeficiente, carbono 3. 1 por 3 tendríamos 3 carbonos en el reactivo. Y si nosotros colocamos en el producto ese mismo coeficiente, para que cumpla, tendríamos que poner 3, porque tenemos 3 carbonos en el reactivo, ¿verdad? Entonces 3 por el subíndice 1 del carbono saldría 3 también, ¿sí?
Ahora, finalmente ya está balanceándose tanto el reactivo como el producto. Pero para resolver finalmente todo este problema tenemos que trabajar con el oxígeno. Ahí colocamos un número de tal manera que finalice todo este balanceo. En este caso hemos puesto el número 5, ya que el 5 del oxígeno va a permitir que justamente haya un balance entre ambos miembros, entre el reactivo y el producto. Analicemos. 5 por 2, 10. Tendríamos 10 oxígenos en el reactivo. Y analicemos en el producto si cumple. 3 por 2 en el oxígeno saldría 6. Y 4 por 1, que es el subíndice del oxígeno, tendríamos 4. Y 6 más 4 sale 10, lo cual estaría balanceando, en este caso, este problema. Entonces ya habríamos encontrado la solución que nos pide, en este caso, los coeficientes. Finalmente, la suma de los coeficientes serían los números que están marcados con rojo. En este caso sería 1 más 5 más 3 más 4. Y la suma de esos números nos da 13, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta a este problema sería la letra C. Eso sería todo. Muy agradecido.